Bienvenidos a Leyendo con Laura Cepeda. El día de hoy haré los 35 puntos más importantes sobre el podcast donde participó María Raquenel. Pero antes de iniciar, si aún no estás suscrito, por favor suscríbete, dale click a la campanita, regálame un like, envíame todos tus comentarios y ahora también puedes ser miembro exclusivo. Iniciamos. Estos son los 35 puntos que dijo María Raquenel en el podcast RJC. Fue la primera invitada de este capítulo 1 titulado Raquenel se despide de Mari Boquitas. Iniciamos. Punto número 1. Le preguntan a Raquenel cómo la pueden llamar, si Mari Boquitas o Raquenel o María Raquenel, y menciona a ella que no le disgusta que le llamen Mari Boquitas, pero lo correcto es que la llamen con su nombre de nacimiento, que es Raquenel, y pues dice que no se va a poner payasa al decir que no la llamen Mari Boquitas, pero que sí prefiere 1000 veces que la llamen con su nombre verdadero, que es Raquenel. Y aquí nos cuenta una historia, menciona que este nombre no es muy común en México, lo puso o lo creó su bisabuelo, se lo puso a su hija. Él al ser italiano, había un nombre en italiano que quería traducir al español, pero no encontraba cuál era el nombre que representaba para este nombre, cuál era la traducción de este nombre, que en italiano es Renelli. Entonces se le ocurrió pues hacer esta combinación de palabras y es por eso que le ponen Raquenel, porque lo que le gustaba era la terminación de Renelli, y es por eso que su abuela es la primera mujer de su familia en llamarse Raquenel, su mamá la segunda generación y ella pues la tercera generación y la última generación en tomar este nombre de Raquenel. Punto número 2. Le preguntan por su abuela y menciona que ella tiene 95 años y que sigue muy activa, que sigue participando en muchas cosas, que ella es una artista, que todo lo que ella heredó de ser artista se lo debe a su abuela, que su abuela baila, es una bailarina profesional. Hace poco mencionaba que había dirigido un baile de 15 años como un vals. Y también dice que pues la mayoría de los matrimonios o la mayoría de la gente que contrae matrimonio en Reynosa, Tamaulipas, pues en la mayoría de estas bodas su abuela ha cantado el Ave María, que es una artista totalmente, que canta, que baila y que todo esto lo heredó de su abuela. Punto número 3. Le mencionan que ella es una artista completa en toda la extensión de la palabra porque canta, baila, actúa. Y aquí no estoy muy de acuerdo en lo que le dice la conductora, porque dice, eres lo que antes se decía vedette, porque cantas, bailas y actúas, toca instrumentos, todo. Pues no, yo pienso que realmente María Raquenel es una artistaza, una artista, pero no vedette. Vedette pues son las que a lo mejor bailaban sensualmente o se iban quitando la ropa poco a poco o lo hacían con otro fin, y yo considero que María Raquenel pues realmente es una artista y no una vedette, como lo menciona pues la conductora de este podcast. Punto número 4. Mencionan que María Raquenel es políglota porque habla 4 idiomas, habla el español, el inglés, italiano por su familia, y cuando estuvo en Brasil, y aquí mencioné, no me pregunten por qué estuve en Brasil, pero bueno, pues allá aprendí el portugués, y menciona que es algo que no lo dice mucho y las conductoras dicen que pues es bueno mencionarlo para que la gente vea que no solamente pues fuiste Mari Boquitas, ¿no?, el producto de todo este escándalo, sino que eres toda una artista y además eres políglota. Punto número 5, y este punto es muy importante porque mencionan que ella fue víctima, al igual que todas las niñas que estuvieron en este grupo, que al igual que todas ellas también entró siendo una niña,
por lo que también sufrió toda esta manipulación y todo este abuso, psicológico, emocional, físico por parte de esta persona. Entonces es muy importante que estén admitiendo que ella también es víctima, igual que sus otras compañeras o igual que las otras mujeres que también entraron siendo niñas, al igual que ella, y pues aquí también puedo incluir igual que Gloria. Punto número 6. Aquí le mencionan que es muy importante y que la admiran mucho porque ella no ha vivido, fíjense qué importante lo que van a decir, admiran mucho a Raquel porque ella no ha vivido para victimizarse. Ella no ha vivido o no ha gastado toda su vida en vender libros o en lucrar en su historia, sino que ella ha salido adelante. Sí, nos contó su historia en este podcast, pero hasta ahí. Lo demás se ha dedicado a trabajar, a seguir adelante, a buscar oportunidades, a tocar puertas y no como otras personas, pues no se la ha pasado toda su vida revictimizándose ella misma y vendiendo libros acerca de su historia o haciendo proyectos que hablen su historia, sacándole jugo o provecho o lucrando con una historia, sino que ella sí se ha dedicado a salir adelante. Punto número 7. Las conductoras mencionan que sí es importante hablar del pasado, pero sobre todo es importante hablar de lo que pasó después de esto y cómo Raquel ha sido una mujer resiliente que ha salido adelante y que a pesar de todo lo que le pasó, ella sigue luchando, sigue saliendo adelante día con día. Menciona que pues ellas que conocen más de cerca a María Raquel saben por todo el sufrimiento que ha tenido que pasar a lo largo de todos estos años y últimamente con la enfermedad de su esposo han pasado momentos muy fuertes, pero que gracias a Dios están saliendo adelante. Punto número 8. Aquí María Raquel nos va a platicar de su infancia y menciona que pues viene de una familia con muchos valores, una familia que siempre ha tratado de ayudar a las demás personas en aportar su granito de arena. Ella recuerda que, por ejemplo, su mamá y su abuela toda la vida han formado parte de clubes sociales en Tamaulipas, ayudando a gente, que ella fue a una escuela de monjas y que todo esto era pues para que ella siguiera con esta misión de vida, que para ella fue como que lo más importante. Y que desde muy pequeña aprendió eso, apoyar a los demás y ayudar a los demás. Y a los 12 años, incluso ella quería volverse monja. Punto número 9. Bueno, aquí le hacen una pequeña broma y le dicen que pues que ellas, se sorprenden porque María Raquel quería ser monja y mencionan que ellas no quisieran ser monjas. Bueno, sí, para tomarse el rompope, que está muy rico. Pero aquí María Raquel menciona que ella considera que ella tiene un alma muy antigua, que ella considera que le ha tocado vivir muchísimo en tan poco tiempo, desde muy jovencita, al ser la primogénita de su familia. Se tenía muchas expectativas, sus papás tenían muchas expectativas sobre ella, también sus abuelos, y también había muchas expectativas por parte de los abuelos, pero que desde niña pues ella aprendió y le enseñaron también sus padres la importancia que era tu labor en el mundo, tu misión como ser humano. Y pues sus papás mencionan, sobre todo su mamá, que ella nació artista, que le dicen que ella primero cantó antes de caminar y que a los 3 años ella ya cantaba. Punto número 10. Menciona que desde muy niña ella nació siendo artista, entonces ella tenía esa ilusión de ser artista y sus papás apoyaron este sueño y pues al ser Capricornio pues es muy terca y luchó hasta que lo consiguió. Ella menciona que siempre se quiso adelantar a todo, que incluso ella nace en la Ciudad de México cuando tenía simplemente 7 meses, su mamá de embarazo, ella nace. Después se van a Reynosa, Tamaulipas, donde allá pues vive toda su infancia, y a la edad de 13, 14 años, ella viaja a la Ciudad de México con sus papás para buscar oportunidades en el mundo artístico. Punto número 11.
Y pues aquí en este punto Raquel nos platica toda la travesía que tuvo que suceder para que ella viajara de Tamaulipas a la Ciudad de México. Dice que a ella la descubren en Reynosa, Tamaulipas, César González el Pollo y también Humberto Navarra, que era en aquel entonces productor de Televisa y esposo de Lila Deneken. Y también pues en todo este mundo de abusos y todo, pues también personas muy reconocidas y que se ha sabido pues sus antecedentes y bueno, dicen que no se ha sabido, y eso que no se ha sabido mucho, pero también sobre todo Humberto Navarro pues también tiene un pasado muy, muy oscuro. Y pues llegan entonces a la Ciudad de México, sus papás la apoyan, ellos tenían negocios independientes, entonces pudieron moverse a la Ciudad de México y dijeron vamos a que la niña se encante o se desencante de todo este mundo, vamos a apoyarla, vamos a ver qué es lo que sucede, pero que ella ya en Tamaulipas, ella ya le habría festivales o ya le habría conciertos a Timbiriche, a Chabelo, a Amanda Miguel, a Lila Deneken, que en ese momento era esposa de Humberto Navarro. En ese momento también nos da a entender que sus papás eran empresarios, no sabemos si sus papás eran los que llevaban a los artistas a Tamaulipas, y entonces ahí es donde la conocen y le dicen que pues tiene mucho talento, que la lleven a México, pero ya, o sea que la lleven a la Ciudad de México para que pruebe oportunidades. Dice que primero conoce al señor Homero Patrón, que en paz descanse, que en aquel entonces era manager de Rafael, de este cantante muy famoso. También menciona que le tocó conocer a Humberto Navarro, estar haciendo muchas pruebas para Alegrías de Mediodía, Hogar Dulce Hogar, y pues empieza todo esto. Después en el Canal 4 empiezan un programa, y a partir de este programa de Canal 4 va a ser el parteaguas de su vida. Punto número 12. Pues llega este programa que marcaría su vida para siempre. Era un programa en el Canal 4 que se llamaba La Hora Feliz, con las gemelas Ivonne, Ivette y César Bono, que estaban de conductores, y era un programa fantástico, relata Raquel, porque todo era en vivo. Entonces ahí pues cantaba Raquel de 13, 14 años cantando en vivo con la orquesta del maestro Neri, y era un programa de concursos, y semana tras semana ella fue ganando primer lugar, porque la gente hablaba por teléfono, votaba y pedían canciones, pónganme la canción de tal, pónganme la canción de tal, y pues ella toda chiquita, toda flaquita, toda así bonita, cantaba padrísimo con la orquesta, empezó a llamar mucho la atención y empieza a ganar semana tras semana el primer lugar en este programa. Y entonces es cuando le hacen un reportaje en los ensayos de este programa y sale en Notitas Musicales, en esta revista de Notitas Musicales. Punto número 13. Y aquí es cuando aparece el monstruo Sergio Andrade, porque dice que hay un periodista que le dice que hay un productor muy importante llamado Sergio Andrade que está buscando una solista, y entonces me dice Sergio Andrade es el productor de Lucerito, de Cristal y de otros artistas. Y pues ella, siendo una niña de 14 años, le presentan a Sergio Andrade en el año de 1984, y ya la historia cambia completamente. Punto número 14. Sus papás mencionan que eran muy jovencitos porque ellos se casaron cuando su mamá tenía 15 años y su papá tenía 19 años. Tenían casi la misma edad de este productor, y ahí es cuando cambia totalmente su vida. Ella muy ingenua, una niña de 14 años de provincia con todos los sueños. Jamás se imaginó que existía gente mala, jamás se imaginó pues que le iba a tocar toda esta desgracia, y pues menciona que pues esta persona, Sergio Andrade, al ser un psicópata, manipulador, que no tenía su cabeza sana,
Desafortunadamente ella le platica esta historia de sus papás, o sea, como que le puso flores preciosas y él las hizo garras, porque le cuenta pues la historia de sus papás, que sus papás se conocieron en los 15 años de su mamá, porque su papá fue chambelán, y pues como en muchos lugares de México, en muchos lugares de provincia, en algunos casos pues se casaban muy jovencitas y no era nada malo del otro mundo, sino que era algo más normal. Y más en Tamaulipas, que dice que todo mundo se conocía, entonces su papá conocía muy bien a su abuelito, el abuelito conocía muy bien a la familia de su papá, y pues así sucedían las cosas en provincia. Punto número 15. Las conductoras afirman que esto es cierto, que en esos tiempos, en los años 80, tener 15 años, una vez que ya seas tus 15 años, ya no te consideraban niña, sino que ya casi te consideraban adulta, o bueno, una chica lista para casarte, y que hoy en día pues eso no es normal, nada que ver, pero bueno, en esos años sí se veía normal. No era lo óptimo, lo mejor, pero era algo que se usaba o que se estilaba. Punto número 16. Además agrega Raquel que en ese momento no había tanta información como ahora, no se conocían tantas cosas como ahora, ni tantos términos como ahora. Ya conocemos el término de trata, psicópata, narcisista, manipulación. En ese momento, en los años 80, y para ser exactos 1984, pues había mucha desinformación al respecto, y que ella siempre que cuenta su historia trata de dar un mensaje y dar un consejo, que tengan mucho cuidado porque existen estas personas que están mal de la cabeza y que llegan a lastimar a muchísima gente, como fue su caso. Punto número 17. Que muchas veces Raquel se pone a pensar y dice, tal vez si yo hubiera nacido en otro tipo de familia, tal vez si yo hubiera nacido en otra ciudad, en otro contexto, tal vez mi vida hubiera sido totalmente diferente, pero justo nació en una familia con valores, en provincia, donde pues se estilaba eso, como que nació o creció en una esfera de cristal donde todo era bonito y nunca le enseñaron que había algo malo allá afuera, que el mal realmente existía. Y también pues dice que en ese momento no había celulares, no había información, que la televisión estaba muy limitada, y que literal cuando su abuelita y su mamá cuando estaban viendo una telenovela y había un beso, pues le tapaban los ojos, ella no podía ver ni eso, o sea que estamos hablando de otra época y otro tipo de educación. Punto número 18. Y así es como empieza pues este delito de trata. Ella, sin darse cuenta, empieza de inmediato cuando ella pues empieza desde los 14 años todo este grooming, toda esta manipulación, y después a los 15 años de edad se casa con Sergio Andrade. Él para ese momento tenía 29 años, la misma edad que su papá, y pues tenía una mente manipuladora y que le decía que tú trabaja, estás aprendiendo, no te voy a pagar porque gracias a mí eres todo lo que estás aprendiendo y lo que vas a saber y lo que vas a hacer. Y entonces pues al ver que era tan talentosa empieza a abusar de todo eso, y entonces empieza a descubrir que aparte de ser talentosa es ordenada. Entonces le dice, bueno, pues entonces también vas a limpiar la casa, porque además pues tienes la obligación, porque eres mi esposa. Entonces dice que no sabe en qué momento todo empezó desde los detalles mínimos, de los detalles más pequeños, y poco a poco como buen abusador, y ella sin ningún tipo de experiencia, porque ella nunca había tenido novios, porque obviamente ella quería ser monja, jamás pensó en tener novios, y dice, y no es broma, esto que estoy diciendo es verdad, ese era mi pensamiento de 14 años. Dice, por ejemplo, el primer chico del cual yo me enamoré fue Miguel de Menudo. O sea, no era un chico real, yo no había conocido a ningún chico, a ningún hombre a mis 14 años. Punto número 19. Este punto es muy importante y es muy crucial para poder entender las historias de todas estas personas que pasaron por las manos de Sergio Andrade. Yo sé que es un punto muy vergonzoso,
pero me encanta que Mari nos los cuente así, porque así fue como sucedió. Esa fue la mentalidad de una niña de 14 años, que yo sé que hoy por hoy dicen, no, claro que no, ya, porque ya se dieron cuenta de esa manipulación, pero en ese momento sí lo creían. Este punto número 19 es muy importante porque aquí Raquel nos revela que ella sí se enamoró de Sergio Andrade. Esta es la pieza que nos falta en todas las hermanas del dolor, porque ninguna de ellas ha admitido que sí llegó a haber este enamoramiento. Obvio que ya a la edad que ya tienen, saben que eso no fue ningún enamoramiento, fue pura manipulación, fue puro abuso, pero en ese momento la niña de 14 años sí pensó que eso era un enamoramiento. Sí hubo una confusión en su mente y sí creyó que estaba enamorada de ese tipejo. Lo que platicaba también Mari Morín, era un tipo tan manipulador que hacía que tú te enamoraras de él, no sabías en qué punto ya estabas enamorada de él o te empezaba a atraer, pero lo peor de todo es que hacía toda una maquinaria para que tú se lo confesaras a él. No sabías en qué momento tú ya se lo estabas confesando. Y no solo eso, sino que te hacía creer que él era el amor de tu vida. Entonces, en algún momento, y esto ella lo ha platicado con Gloria Trevi, ¿en qué momento llegaron a pensar que ese tipo era el amor de su vida? Y lo creían como tal, que él era el amor de su vida. Y entonces me encanta que Raquel también lo esté admitiendo. Tamara nos dice, ella por ejemplo, Tamara dice, no, yo nunca me enamoré y por lo tanto yo nunca hice lo que las demás hicieron. Pero todas las demás chicas que estuvieron muchos años junto con María Raquel, junto con Gloria Trevi, sí se llegaron a enamorar de este personaje, confundidas, pensando que eso era enamoramiento y no era enamoramiento, era una manipulación. Pero sí está muy bien que lo digan para que todas las niñas que nos están escuchando, que tienen 14, 15 años, incluso personas adultas, sepan que, ojo, cuando se están enamorando o este enamoramiento, distingan bien si es un enamoramiento o es una manipulación o es una confusión y que lo tengan muy claro. Porque ella, al creer que se estaba enamorando de él, dice, yo me estaba enamorando de él, sin embargo, yo no me quería casar. De hecho, ni me lo propuso, ni me preguntó. Él nada más me dio la orden que nos íbamos a casar. Y justo, vean aquí qué grave, es muy grave que estas películas de Hollywood romanticen y normalicen todo esto, incluso las películas de Disney, en este caso, por ejemplo, La Bella y la Bestia, ¿no? Que la bestia la trata horrible a Bella y Bella al final se casa con él y se va enamorando, porque entonces las niñas desde chiquitas piensan que esto es normal y que así es el amor, y con el primer narcisista que se les presente o el primer manipulador pueden caer muy fácil en sus redes. Y es por eso que ya Disney y Hollywood pues están revolucionando en todas estas historias de amor y nos están presentando realmente como realmente son estas historias de amor y no romantizando estos abusos. En este caso, pues María Raquel menciona que acababa de ver la película de Flashdance y que entonces ella lo vinculó con esta película, que dijo, ok, es el productor que me va a cuidar y me va a ayudar. Punto número 20. Menciona que sus padres, obvio que no la dejaban casar, no estaban de acuerdo con esa decisión, y que sus papás siempre la estuvieron cuidando en todo momento, nunca la dejaron sola. Sin embargo, sus papás no sabían lo que pasaba a puerta cerrada con este productor que supuestamente le estaba enseñando a cantar, que le estaba produciendo. No sabían qué es lo que pasaba. Y con todo manipulación, ella le decía que no le dijera a sus papás, él le decía que no le dijera a sus papás, y empieza pues toda esta manipulación. Entonces, cuando alguien te diga no lo digas, error, porque entonces hay algo malo. Punto número 21. Aquí Raquel nos vuelve a aclarar. Dice, a ver, yo llego con Sergio Andrade para que me haga una carrera de artista, para que me haga artista, que era lo que yo quería. Pero poco a poco me fue enamorando a escondidas
y a decirme todas estas ideas, que las otras chicas me podían tener envidia y que y podían decir, entonces no le está ayudando a ser artista. Entonces todo esto se da a escondidas con toda esta manipulación, todos estos pensamientos que le empiezan a meter en su cabeza, que le empieza a meter en su cabeza Sergio Andrade, y ella no le dijo nada a sus papás. Y cuando ya les dice que se quiere casar con él, ahí es cuando los papás se sorprenden y empiezan una lucha ella con sus papás para que la dejaran casar con él. Y entonces Sergio Andrade pues amenazó a los papás que si no se casaban o que si no le daban permiso de casarse, pues él la iba a robar. Y pues dice que hoy por hoy esto ya no se estila, pero en ese momento en México de los años 80 sí era muy común, o sí pasaba en algunos lugares de México, que se robaban a la niña y los papás no volvían a ver a las chicas. Entonces a sus papás les dio mucho miedo esta consecuencia. Punto número 22. Y aquí nos aclara que debido a todas estas amenazas y todas estas luchas, dice que fueran pues peleas, luchas con sus papás, dimes y diretes, después de toda esta guerra, amenazas por parte de este señor Sergio Andrade, después de mucho tiempo de estar en esta lucha, o sea, no fue de un día para otro, es que pues los papás deciden, dice, pasaron cosas pues no tan positivas, la verdad, es que pues los papás deciden que lo mejor era pues aprobar que se casara a que la robara este señor, porque ellos pues querían seguir viendo a su hija y porque aparte Raquel pues se berrinchó, a fuerza quiso, se montó como dicen en su caballo, como dicen que a fuerza quiso casarse con él, pero por todas estas manipulaciones y todas estas creencias que este tipejo le metió en la cabeza a ella, y ella no podía discernir, era muy niña para poder discernir que todo eso eran engaños. Aparte de que ella en ese momento, ella sí consideraba, sí se sentía enamorada y lo adoraba. Y normalizó muchos comportamientos inadecuados, normalizó mucho abuso, que ahora se da cuenta que todo eso fue abuso. Punto número 23. Por el otro lado, pues sus papás dicen, bueno, este es un tipo famoso, Sergio Andrade, pues lo conoce todo el mundo, pues una persona estable o con un futuro estable que promete cuidar y adorar a nuestra hija. Pues los papás pensaron, pues no debe de haber ningún problema. Y aquí nos platica María Raquel una anécdota, dice que justo el día de su boda, y no es exageración, que además menciona que fue un día muy extraño porque no se vistió de novia. Dice que ella iba con una ropa muy normal a clases y de repente estando en clases le dice que ese día se iban a casar. Entonces después salen a la calle y en Avenida Universidad, esquina con alguna calle, había una tienda de la marca de ropa Express, y pues dice que se bajaron y que le dijo, aquí vamos a comprar algo, pero entonces ella como que no entendía y él le dijo, mira esta blusa roja con este traje amarillo, póntelo, vístete porque así nos vamos a ir a casar. Y entonces ella se quedó, no sabía lo que estaba sucediendo y pues ella lo respetaba, aparte de que era como su novio, pero aparte ella sentía mucho respeto y temor por él, porque así su familia le inculcaron a respetar al mayor y sobre todo más a una figura como él, que era el productor famosísimo en esos años. Ella lo veía pues como un señor muy importante, y pues ella sí lo veía raro porque era un productor pues ya mayor, pero, o sea, lo veía extraño todo esto, pero pues ella decía, pues bueno, ni modo, ese era el pensamiento de Raquel de 14 años, ¿no? Todos hemos pasado por 14 años y creo que
A veces decimos, ay, ¿cómo pensaba eso, no? O ay, qué tonto, o sea, ¿cómo pensaba eso? O cómo eso me daba tanto miedo, o cómo yo pensaba esto, o cómo me llegué a enamorar de tal persona, o muchas cosas, ¿no? O cómo llegué a hacer esto, cómo me llegué a portar mal aquí. Y pues yo pienso que le pasó lo mismo a Raquel, y aparte con todos estos valores, pues ella le inculcaron a respetar a sus mayores, pero a la vez pues era muy raro porque ella se iba a casar con esta persona de poder, que a la vez también lo amaba y lo adoraba, pero también sentía mucho respeto y temor por él. Y en ese momento no lo veía raro, ella lo vio normal. Y ella dijo, bueno, pues ni modo, hay que obedecer, y pues este tipo me adora. Y dice, ella pensó que Sergio Andrade la adoraba y me quiere, y pues todo va a estar bien. Y en ese momento pues él utiliza toda esa psicología para hacerla sentir la elegida, la especial. O sea, que él le decía que muchas mujeres se morían por él, muchas mujeres en el medio artístico, y que pues ella había sido la seleccionada, ¿no? La afortunada de tener el corazón de este grandísimo productor, y pues Raquel cayó en su juego. Y también porque él dice que él utilizó una psicología muy fuerte y la empezó a sentir muy culpable, y empezó a decir que todas las mujeres lo habían utilizado, y ella quería demostrarle que ella no lo iba a utilizar, porque que ella era diferente, porque ella sí tenía valores, ella sí era de buen corazón, ella sí era buena persona, porque difamaba y hablaba mal de las demás mujeres. Y María Raquel quería demostrarle que con ella iba a ser diferente, pero pues esta fue una psicología muy muy fuerte que él utilizó con ella, y que en ese momento pues obvio que no se daba cuenta, y que se dio cuenta pues incluso hasta saliendo una vez que sale de pues de todo esto. Y que él le decía, pues es que yo anduve con sutanita, con fulanita, pero no me valoraron, yo que soy tan importante, que soy tan bueno, y me lastimaron tanto, pero se ve que tú eres buena, se ve que tú me amas de verdad, y yo también te voy a cuidar siempre. Y pues siempre le hacía este tipo de promesas que ahora sabe que pues que son clásicas de una persona manipuladora, y pues te hacen sentir wow, ¿no? O sea, la elegida, la especial, la ganona, la más especial del mundo, la que está poniendo pues toda su atención en ti. Y bueno, punto número 24. Aquí nos va a platicar del día del matrimonio, del día de la boda. Dice que ese día fue rarísimo, que fue a escondidas. A sus papás se les prohibió llevar una cámara. Dice que pues obviamente en ese momento no había celulares. Todo esto, imagínense, pues ya se tornaba muy extraño, ¿no? Y pues él siempre decía que no quería para su carrera artística, y que su imagen, y que bla bla bla, y que por eso entonces no tenían que llevar cámaras. Y que no, pues, dice, en ese momento pues no existían celulares ni nada pues para tomar cualquier fotografía o así. Solamente hubo una persona autorizada que fue quien tomó las fotografías, y dice no es exageración, nunca en mi vida vi esas fotografías. Hasta tiempo después que circuló una fotografía donde incluso se menciona que si estaba embarazada o no, y que bueno, ya Raquel nos explicó que esa moda realmente como que no le hacía, no le hacía favorable, o no era favorable para la imagen, ¿no? Esa ropa que se usaba muy bombacha de los años 80. Pero fíjense qué fuerte que dice, no es exageración, jamás vi esas fotografías, nunca las pude ver. La mamá de él las tenía bajo llave, y eso sí le consta a Raquel, porque yo vi que eran esas fotos, pero nunca las sacó del sobre. Y años después dice que no sabe de qué manera y por qué o cómo o quién fue la persona que expuso esa fotografía de ese día con su familia. Y pues aquí nos vuelve a aclarar que no estaba embarazada, que así se usaban pues las blusas como bombachitas, como tipo flans, y que pues la blusa estaba bombacha y no era de que ella estuviera embarazada. Y bueno, también menciona que ahora esa fotografía incluso a veces hasta la han editado porque le ponen efectivamente si una panza de embarazada o así, que dice pues ni al caso. Y que dice, por favor, o sea, yo era una niña de 14 años, bueno, 15, acababa de cumplir mis 15 años, y hasta ese momento yo no conocía lo que eran relaciones íntimas.
porque aunque el tipo quiso tener relaciones antes, al ver que yo no, por estos valores tan arraigados, es por eso que también opta por esta maniobra de casarnos. En ese momento dice que antes de casarse, pues el abuso sobre todo era más psicológicamente que físico. Ahí todavía el abuso no era físico, solamente era abuso psicológico, de estarle metiendo todas estas ideas de lavado de cerebro, de promesas falsas, de, como dicen, pues todo este bombardeo de amor. Punto número 25. Dice que sí había muchas alertas rojas que ella no vio, porque por un lado le decía que ella era la elegida, pero por el otro lado le decía que todavía no estaba lista, que era muy imperfecta y que necesitaba pulir. O sea, que por ejemplo que no sabía cocinar, pues te voy a mandar a cocinar. No sabes hacer esto, entonces vamos a pulirte. Jamás le dijo que era perfecta. Ella jamás pudo llegar a alcanzar esa bandera. Era la elegida, pero no era perfecta. Y dice que pues a partir del día de su boda, ahí es cuando empezó literalmente la pesadilla. Empezaron a perfeccionarla, siempre diciendo que la iban a perfeccionar para que fuera mejor en todo, pero dice ni siquiera a los animalitos se les debe educar a golpes y con violencia de toda índole, como este tipo me hacía, que me golpeaba todo el tiempo, día y noche. Y además emocionalmente, mentalmente, todo el tiempo me estaba abusando. Yo estaba demasiado dañada, porque dice que ahí es donde descubre que es cuando le empieza a decir como que él está haciendo el favor y que ella es como una inútil, que no sabía hacer absolutamente nada y que entonces por eso la manda con su mamá a que la enseñe a hacer las cosas. Y que cómo es posible que no cosiste eso, pues un trancazo, ¿no? Y cómo es posible que no sabes hacer esto, guamazo. Pues dice que era una niña bien de casa, donde pues siempre habían tenido ayuda, donde ella nunca había tenido que hacer estas cosas, y pues una niña de 14 años, ¿no? Y que pues así, este tipejo la educó hacia los trancazos, a los golpes, para hacerla perfecta, como siempre él mencionaba. Punto número 26. También es importante remarcar, menciona Raquel, que el día que se casan, él le dice, o tu carrera o yo. Y que entonces ella le dijo, tú, que ahora se arrepiente muchísimo de eso, pero pues esa fue su respuesta. Y aceptar los errores y decir las cosas como son. Y hay muchas cosas que yo sé que les avergüenzan, pero si ya están contando su historia, pues hay que contar la historia como es, porque si no, entonces no se entiende este abuso psicológico o no se entiende este ciclo narcisista. Y entonces pues ella le dice que tú. Le preguntan que por qué hizo eso y dice, pues, ¿por qué le dijiste que él? Y dice, pues porque yo estaba enamorada o pensaba que yo estaba enamorada, y que ella decía, yo tenía muchísimo miedo que él pensara que ella se había casado con él por interés, como le había dicho tantas veces. Y que jamás, ella no quería que él pensara eso jamás en su vida. Y pues al decirle eso, tú, pues de ahí se agarró y entonces dijo, bueno, entonces tú ya no quieres tu carrera, conste que tú ya decidiste, porque es lo que va a hacer el psicópata, ¿no? Siempre te va a poner en tu boca palabras que tú no querías decir, pero es tanta esta manipulación, tanta verborrea, que vas a llegar diciendo o admitiendo cosas que no son. Entonces, bueno, le dijo, ok, perfecto, tú aceptaste no continuar con tu carrera. Y entonces, como no quieres tu carrera y me quieres más a mí, pues te vas a dedicar todo el tiempo a mí. Y pues todos esos 20 años, imagínense 20 años, toda una vida entera, pues pasó esos 20 años de prisión, de golpes, de vejaciones, de humillaciones. Punto número 27. Ella sabe que es muy difícil creer todo esto, pero tienen que creer que toda esta maldad y toda esta crueldad sí sucedía dentro con él, que este tipo está enfermo y que era capaz de todo, que ella tiene muy presente este recuerdo de cómo amedrentó también a su familia, cómo ese día que quiso ella huir, pues ella tiene todavía esa imagen de una pistola en la cabeza de su papá,
ese acto tan violento en contra de su familia y que pues no se lo desea a nadie, ¿no? Ese sentimiento de culpa, ese sentimiento de que le puede pasar algo a tu familia y pues esa escena tan cruenta y tan visceral pues no se la desea a nadie. Punto número 28. Menciona que ella ya no es víctima, que ella es sobreviviente y que no quiere revictimizarse y que le da mucha tristeza que se revictimice a las víctimas que fueron de ese caso y que su historia no le gusta contarla, pero que se enorgullece porque es una sobreviviente muy digna y que hizo un podcast con mucho amor y mucho respeto a su propia historia, que ella la tenía que contar, tenía esa necesidad, porque nadie había sabido lo que ella vivió, porque no habían estado ahí, y ni lo van a saber, y ni lo van a saber. Y que si hizo ese podcast fue con la única, hermosa y maravillosa intención de ayudar a las demás mujeres. Punto número 29. Menciona que aunque ahora hay mucha información, desafortunadamente los jóvenes están viendo mucha información que a veces no es real. Y dice, olvídense de mi caso, o sea, existen otros casos donde ya hay tanta información, pero mucha de esa información no es real, no es verídica y eso es un grave peligro para la sociedad y para los jóvenes actuales. Dice que estamos viviendo una época superficial, llena de información falsa. Y también todo esto de las redes sociales y todo hacen que la gente sea perfecta y eso no es así, esa no es la realidad. Ella menciona que tiene 54 años y que pues tiene celulitis, tiene pancita, está en pleno proceso de la menopausia, que a veces se siente de la fregada, pero que así es la realidad. Y no esta máscara de perfección que a veces se escuda detrás de las redes sociales. Punto número 30. Le preguntan 3 puntos para evitar todo esto y no caer en las redes de un psicópata como ella cayó. Y pues dice que, bueno, que es difícil, pero bueno, que el primer punto número 1, tienes que tener amor propio. Es muy importante el amor propio. Y que tienes que identificar aquello que te hace sentir bien, que te da confianza. Y que si no te da confianza, retírate de ahí. Si no te sientes bien donde estás, retírate de ahí. No hay forma de que sigas ahí. Y menciona que si ella le hubiera hecho caso a sus instintos, nada de esto hubiera pasado. Número 2. Siempre hay que escuchar a los mayores, hay que escuchar a los papás, hay que tener que aprender lo que está bien y lo que está mal, porque la línea es muy delgadita. Y entonces hacer a un lado la rebeldía como joven y estar atenta de lo que dicen nuestros adultos, de lo que dicen nuestros papás. Porque la experiencia la hace la vida. Y si ella pues le hubiera hecho caso a sus papás cuando sus papás se negaban a que ella se casara con él porque era muy niña, porque todo lo que le decía, pues también todo esto no hubiera pasado. Y punto número 3, dice que tienes que tener mucha fe, una relación muy cercana a Dios, y que siempre ponernos en manos de Dios y decirle que nos dé señales, que nos cuida, que nos cuide y que nos protege. Y que María Raquel le dice a Dios que le dé señales muy fuertes porque a veces es muy bruta y que a veces no sabe distinguir bien esas señales. A mí me pasa lo mismo, siempre le digo a Dios, dame señales pero claras porque a veces no las veo, ¿no? Dame señales claras, por favor, contundentes, para que yo sepa que por ahí es el camino a seguir. Y seguir siempre ese instinto, esas maripositas que te dan como cuando te enamoras. Y si esa persona te dice no se lo digas a nadie, como los comerciales de mucho cuidado, ojo, mucho cuidado, como esos comerciales de los años 90, que decía no le digas a nadie, huye. Y efectivamente, tienes que huir de ahí. Si te dice algo raro y aparte te dice que no se lo cuentes a nadie,
cuéntalo. Y también pues todo eso de las maripositas, ¿no? Cuando empiezas a sentir como todas esas maripositas, hay que aprender a escuchar el cuerpo y si esas maripositas son realmente de amor o son de temor. A veces te duele el estómago. Hay unas maripositas que son como de ilusión cuando ves a tu novio, etcétera, pero hay otras cuando te duele el estómago que es de miedo, de que no quieres ir con esa persona. Entonces siempre hay que hacerle caso a nuestro cuerpo y distinguir bien pues esos sentimientos o esos instintos. Punto número 31, que también es muy importante saber decir que no, que a veces por hacértela interesante o por lo que sea, por no quedar mal, que eso también es terrible, por no saber decir que no, porque dices entonces voy a quedar mal, entonces todo lo que él me dice que yo voy a hacer, lo voy a hacer y pues yo no quiero quedarle mal, yo no quiero defraudarlo. Y esto es peor en el medio artístico. Porque en el medio artístico es muy casual decir, ¿cómo le voy a decir que no a este productor o a esta persona que me está dando esta oportunidad? O no puedo perder este contrato o esto que estoy firmando o esto que estoy haciendo. Y que no, que siempre tenemos que hacerlo por nosotros, por el amor que nos tenemos a nosotros. Punto número 31. Las conductoras mencionan que pues ellas conocen muy de cerca a su familia y que ellas también saben que en ese momento pues sus papás ignoraban todo esto de la trata y que también esta ignorancia o esta falta de información causa muchísimo daño y que ellas leen muchos comentarios que dicen ¿dónde están los papás? Y pues los papás estaban ahí tratando de recuperar a su hija, estaban ahí tratando de salvar a su hija y que ellos también cayeron en la misma trampa porque no conocían de este tema. Punto número 32. Raquel pues hace una invitación a utilizar ahora las redes para informar, pero para informar bien. No se trata de ver quién es el más cool, quién está mejor, quién gana más, sino se trata de que aprender a respetarte a ti mismo y de satisfacer realmente esa necesidad de engrandecer, de honrarte, porque más que honrar a nadie, primero te tienes que honrar a ti mismo. Y que los papás también tenemos que estar atentos de nuestros hijos y que a veces los papás decimos, no, es que no lo quiero frustrar, ¿cómo le voy a decir que no a mi hijo si este es su sueño? Me va a odiar, se va a enojar conmigo. Y no, menciona Raquel que ella pues desafortunadamente no pudo ser mamá, pero como ella fue jovencita y que ella sabe que casi está segura que el 99.9% de todos los que fuimos adolescentes algún día, siempre pensábamos que nuestros peores enemigos eran nuestros papás. Y mucho más ahora con toda esta influencia de las redes sociales y con toda esta mala información que sucede. Pero no, ella nos invita a escuchar su podcast En Boca Cerrada y darnos cuenta que no, que nuestros papás van a ser siempre nuestros aliados, nuestros mejores amigos y los que nos van a entender y a poder ayudar en situaciones complicadas. Punto número 32. Además, Raquel menciona que sus papás sí quisieron rescatarla, sí quisieron sacarla de ahí, pero que ellos no sabían lo que estaba sucediendo, no sabían todo lo que estaba pasando ahí dentro y sin embargo quisieron rescatarla, quisieron sacar de ahí. Y menciona que ella, que tengamos muy en cuenta que ella no lo hizo por ser artista, ella lo hizo por amor, por un amor malentendido, desafortunadamente, pero que todo lo hizo por amor. En el primer año que conoce a Sergio Andrade, deja su sueño de ser artista y todo lo que va a hacer a partir de que se casa con él va a ser por amor. Y este punto es muy, pero muy importante, porque así es como podemos entender. Esa es la pieza que nos falta en los demás testimonios y que tanto María Raquel como Gloria Trevi sí no las mencionan. Y tal vez por eso María Raquel siempre hace énfasis de yo me casé con él, pues dando a entender que las demás chicas no. Punto número 33. Menciona que ella no culpa a sus papás, que ella ya no se culpa a sí misma, que aquí solo hay un único culpable que se llama Sergio Andrade, que está fugitivo. Punto número 34. Menciona también un punto muy importante y me encanta que Raquel lo mencione. Dice, sí hice varias cosas, me hago responsable.
La conductora nuevamente le vuelve a decir Mari Boquitas, pues que no entendió, le está diciendo que ya le llame María Raquenel, pero bueno, le dice Mari Boquitas. Raquenel le hace una broma, le dice, ya me voy a parar y me voy a ir. Y le dice, no, bueno, les invito a que vean el podcast En Boca Cerrada, porque ahí les platico de qué manera me pusieron ese nombre. Y aparte no estuvo padre, no estuvo bonito el significado y lo que representaba. Pero dice, pero bueno, hoy me quiero, hoy me amo y doy gracias a Dios de estar viva y de estar aquí con ustedes y de haber salido adelante. La invitan a estar en una parte 2 y pues agradece a toda la audiencia por haber escuchado esta historia y nos invita nuevamente a que nos cuidemos mucho y a que nos amemos. El amor propio es lo más importante para salir de todo esto, de todo este tipo de manipulación o para nunca caer en estas circunstancias. Número 35 nos invita pues a escuchar su canción Formas de Amor que grabó con Andrés Castillo y así es como termina este podcast y pues yo también los invito a escuchar la nueva canción de María Raquenel, creo que se llama La Cigarra, algo así, la pueden encontrar en todas sus redes sociales y vamos a darle mucho apoyo, mucho amor y mucho cariño. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Estos han sido los 35 puntos de María Raquenel en este podcast. Si te ha gustado, por favor suscríbete, regálame un like, dale click a la campanita, envíame todos tus comentarios y nos vemos en el siguiente video y recuerda que tu voz puede cambiar el mundo. Hasta la próxima.